pasado, de Menzies, ayer y hoy. Cuando la prensa oficialista manifiesta que las reservas del Banco Central de la República Argentina tienen un stock de dinero como nunca han tenido, no solamente que mienten, sino que además distorsionan la información real. Porque nuestro país está en verdadera cesación de pagos. Las reservas del Banco Central de la República Argentina ascienden con el último giro del Fondo Monetario Internacional a 77.478.000 dólares. Bien, sería importante, una cifra bastante interesante. Pero resulta que solamente encaje propio, es decir, lo que nos pertenece de estos 77.000 que estamos hablando, son nada más que 25.000 millones. Todo lo demás es prestado. Es decir, los swap chinos, las distintas convertibilidades, y a esto se le suma que en silencio el gobierno de Macri sacó el oro argentino y lo mandó a Londres, sin que un solo legislador haya pedido informes hasta el día de hoy, y a esto se le suma que estamos en virtual cesación de pagos si no fuera por todo ese dinero prestado, porque el encaje sería de 25.000 millones de dólares ante un país que tiene solamente para poder funcionar el año que viene más de 16.000 millones de dólares de gasto para el desarrollo fiscal, es decir, para poder tener la caja. Y en esta mentira, que impacta porque realmente nuestro país es el sexto en el mundo en inflación, o sea, solamente hay 5 países que tienen más inflación que la Argentina, y esto no es una herencia del gobierno de Cristina, esto es una consecuencia de lo que hizo Macri y sus 50, sus gabinetes de sus mejores 50 años, el mejor gabinete de los últimos 50 años, para expresarme bien, que decía había construido. Frente a esta realidad, en la cosa chiquitita, en la vanidad, en la discusión de los que quieren ser, da la sensación que ninguno es consciente de qué país vamos a tener el 10 de diciembre y cómo vamos a poder solventar esta situación. Anoche, Roberto Labaña estuvo en Crónica y entonces declaró textualmente que él, si no hay consenso, no le interesa. Es decir, que si no le dicen todos a Labaña que es el elegido, él no va a jugar y no va a ser candidato. Y ahí entonces volvió a decir que los radicales, los socialistas, etcétera, etcétera. Es decir, sigue esperando que el radicalismo se vaya orgánicamente de Cambiemos, cosa que es al revés. Todos los días dan un paso más para avanzar en sacarle algunas cosas más a Macri, y sobre todo que los radicales van a pedir cantidad de legisladores, porque del día de mañana, si se rompe Cambiemos, los legisladores siguen siendo radicales. Bueno, lo cierto es que van a tener una reunión mañana, y todas estas medidas de control de precios mentirosas que apuntábamos ayer para un objetivo nada más que electoral, es justamente una inquietud de los radicales. Y entonces, mientras Labaña dice eso y Cristina no termina de decir que va a ser candidata, algunos dejan trascender que lo que estaría buscando Cristina es permitirle a Daniel Scioli, a Felipe Solá, a los que quieran competir en un gran frente interno, si ella imaginariamente se presenta, o si no se presenta, que lo hiciesen. Porque le queda todavía flotando aquello de Randazzo, que fue con la boleta oficial del Partido Justicialista y que le sacó una porción de votos que quizá, si hubiesen estado todos juntos, no perdía Scioli por 1,5 puntos. Es decir, mientras esas especulaciones rondan lo que es la mesa chica de Cristina y ronda lo que es la mesa chica de Labaña, el país real, el país de todos los días, el que todos los días tiene un pobre nuevo, el que todos los días ve un negocio que cierra sus cortinas o alguna empresa que echa gente, está viviendo otra irrealidad absoluta que no tiene nada que ver con la que se declama desde la política. Porque en la política se está peleando para ver quién se hace cargo. Y la pregunta del millón es,
¿Están preparados los que se quieren hacer cargo para saber que el país está en cesación de pagos y salir a flote? Entonces allí, Roberto Labaña dice, si no hay consenso, el país no tiene acuerdo, no tiene arreglo y yo no juego. Lo que pasa es que el consenso que él pide es que todos estén con él. Y eso es imposible en una Argentina fraccionada como está, y por eso es muy probable que Labaña no sea candidato. Ahora, ya había dicho él que si Cristina jugaba, él no iba a ser candidato. Y como hasta ahora no se sabe si va a jugar o no va a jugar, y es probable que ante la situación de una verdadera orfandad de candidatos, Cristina tome la decisión y diga, bueno, voy a jugar, y en ese caso volveríamos exactamente al punto inicial. La brecha entre Macri y Cristina, Cristina y Macri. En el mientras tanto, el país que le dejó Cristina a Macri sería, en teoría, si Cristina ganara, mejor que el que le va a dejar Macri a Cristina, que sería peor. Y entonces aquí es evidente que hace falta un consenso, pero no al tipo Labaña, que lo vayan a buscar a él, le pongan la alfombra y le digan asumí, sino un consenso que se tiene que establecer, y lo venimos pidiendo en este programa a gritos, con un proyecto mínimo de puntos, donde tiene que estar comprometida la fe religiosa, donde tienen que estar comprometidas las distintas centrales de los trabajadores, donde tiene que estar comprometido absolutamente el mundo real del país. Ayer la CGT faltó a la sesión del Senado y entonces se cayó la sesión que iba a tratar de ver cómo acomodaba lo que en algún momento había tenido un visto bueno de la CGT, que era ese blanqueo laboral que favorece a los empresarios, pero que, ayer lo explicábamos, es para poder tratar de poner en blanco a todos los que están en negro. En el camino, Gilles Dinfrán fijó para el 16 de junio, fecha funesta para los argentinos, fecha del bombardeo en Plaza de Mayo, para las elecciones en Formosa. Entonces quedan nada más que 5 lugares que van a coincidir con el presidente de la República. La forzada ciudad de Buenos Aires, la forzada provincia de Buenos Aires, que no querían ni con Macri, pero van a ir. Corrientes, hasta ahora Jujuy y Mendoza como incógnita, pero en teoría serían las 5 puntos coincidentes para el mismo día de la elección nacional. ¿Y qué va a pasar hasta que lleguen las elecciones nacionales? Cambiemos va a seguir perdiendo todas las elecciones que se den en las provincias. Entonces eso va a ir marcando un termómetro de la derrota de Cambiemos en todos lados que participe. Pero aquí, que no hay que confundirse. Porque una cosa es que voten provincialmente a un candidato determinado, y otra cuestión es que cuando tengan que elegir diputados nacionales, senadores nacionales, 8 provincias eligen senadores, los demás diputados eligen todas, cuando tengan que hacer eso y elegir presidente y vice, no hay ninguna certeza, ninguna garantía que el Movimiento Popular Neuquino vote imaginariamente a Cristina, o vote a Massa, o vote a cualquier otro candidato, sino que podrían llegar a votar a Macri, no lo sabemos. Por lo tanto, lo que acá está ocurriendo, tal cual también se lo dijimos hace mucho tiempo, cada gobernador atiende a su juego. Entonces Vidal, viendo esa lectura, hace rato que está tratando de pergeniar una boleta corta con los candidatos provinciales. Y eso se hace a través de un decreto, no hace falta ninguna ley. Ella puede lograr que haya una boleta en el cuarto oscuro con todos los candidatos provinciales y otra boleta con los candidatos nacionales. Por lo tanto, ¿qué pasaría? Gobernador, vice, senadores y diputados provinciales, por un lado, intendentes, concejales y consejeros escolares, y por el otro, los diputados nacionales que tuviesen que elegirse con el presidente y el vice de la República. Enterado de esto, el padre del intendente, Juan José Musi, ya dijo que van a ir con una boleta municipal. ¿Qué quiere decir esto? Que en Berazategui, los que voten en Berazategui van a tener una boleta que va a decir Juan José Musi, y la pueden acompañar con Cristina, con Massa, con Macri, con quien quiera. No sé si ustedes terminan de darse cuenta cómo está fragmentado la opción y cómo cada quien trata de atender su juego. ¿Por qué hacen eso? Y pues lo pueden hacer varios intendentes. También, ¿por qué? Porque necesitan tener asegurado el Consejo Deliberante. Entonces, los concejales que pueden perder por un lado los podrían ganar por otro. En el caso de una boleta municipal,
puede ser acompañada de cualquiera de los candidatos presidenciales y de cualquiera de los candidatos gobernadores. Y esto no indica entonces que en las provincias donde el peronismo gobierna termine ganando un candidato peronista. Y exactamente igual puede ocurrir en los municipios. De forma tal que no es tan simple como la sociedad cree el comicio que se avecina, porque hay un gran show de vanidades y de intereses muy chiquitos, y muy pocos piensan en la nación. El país tiene solamente 25.000 millones propios en las reservas de los 77.000 que pomposamente anuncia la prensa macrista. Todo lo demás es prestado. Y cuando uno tiene más de 50.000 millones prestados, está empeñado. Y cuando uno está empeñado, y cuando uno tiene un vencimiento de 4.500 millones diarios de pesos, que no lo deja pensar, y cuando estamos al borde de una cesación de pago, y estamos entre los 6 países del mundo con mayor inflación, no podemos entretenernos en cosas chicas, sino que tenemos que buscar soluciones grandes. Pero esto parece no tener una lectura correcta en cada uno de los que juegan al sálvese quien pueda. En el medio, el pueblo argentino.